Shalom, shalom, queridos Ajina Hayot. Ahora vamos a continuar con este segundo audio del tema que estamos viendo, ¿verdad? Que es una pregunta que dice así: ¿con la gracia abrogamos Torah? Esa es la pregunta y la vamos a ir, se nos va a ir resolviendo, ¿verdad? Nos va a ir dando la respuesta conforme vayamos leyendo Torah. Conforme leamos los capítulos y versos, de fundamentos y argumentos de Torah. Entonces, vamos a continuar. Me quedé en el anterior audio. Leímos lo que es Proverbio. Proverbio capítulo 28, el verso 9, que era bien contundente. Se lo voy a volver a leer porque es un verso muy contundente. Dice así: el que aparta su oído para no oír la ley, o sea, para no oír Torah, su oración también es abominable. Le voy a leer un poquito más porque todo esto está muy bonito. Dice: el que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa. Mas los perfectos heredarán el bien. El hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. Cuando los justos se alegran, grande es la honra, mas cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse los hombres. Entonces, así está todo el capítulo está muy bonito y deberían de leerlo, hermanos, hermanas, ¿verdad? Porque este libro de Proverbios prácticamente es un libro de sabiduría, escrito por Shlomo, mal llamado Salomón, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar con este tema, ¿verdad? Bueno, les voy a comentar algo poquito antes de entrar a la siguiente cita o el siguiente libro, que es el de Segunda de Timoteo. Ahorita lo vamos a leer, ¿verdad? Pero sí quiero comentarles algo. Miren, también la confusión viene de los cristianos, ¿verdad? Porque en realidad la venida de Yahshua viene en cumplimiento, ¿verdad?, a las profecías que de él hablaba tanto Torah, estamos hablando de los primeros 5 libros, ¿verdad?, que es el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Número y de Barín, mal llamado Deuteronomio. Él vino a cumplir lo que habló de él Moisés en esos libros, y lo que hablaron los profetas, mal llamados profetas, son Nabiim en hebreo, y lo que hablaron de él los salmos. Él vino a cumplir eso, ¿verdad? Entonces, una de las profecías del cumplimiento de Yahshua, de la venida de Yahshua, es que él tenía que venir como cordero, ¿verdad? Para cumplir, ¿qué? Para redimirnos, para a través como Torah, ¿verdad? Como está escrito en Torah, se mataba en el día de Pesach, mal llamado Pascua, la primer fiesta, mal llamada fiesta, ¿no? La primer Moed del año. De cada año se celebra lo que es la Moed de Pesach. Aquí se le conoce como Pascua, la fiesta de Pascua. Entonces, el pueblo de Israel tenía que sacrificar un corderito para que sus pecados les fueran, ahora sí que borrados, ¿no? Para expiación de sus pecados, o les fueran quitados, ¿no? Entonces, pero sin embargo, pues nuestro Padre, ¿verdad? Nuestro Padre es cierto que se los puso como instrucción, como misbot, mal llamado mandamientos, ¿verdad? Lo que tenía que hacer el pueblo y lo que se tenía que hacer para expiarle sus pecados, ¿verdad? Es decir, en el año, todos los pecados que cometían en el año, ¿verdad? Llegaba el día de la expiación y ahí le eran perdonados sus pecados, ¿verdad? Cosa que se les hizo muy fácil al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo era desobediente, ¿verdad? Es decir, transgredían Torah,
pues transgredían los estatutos, los misbot, mal llamado mandamientos, las ordenanzas de Torah. Es decir, cometían adulterio, ¿verdad? Cometían una serie de irregularidades, ¿verdad? Que transgredían Torah. Entonces esto se convirtió en un vicio porque decían, bueno, si peco viene el día de la expiación y me son perdonados mis pecados, ¿verdad? Y da cuenta que empiezo de nuevo otra vez, de cero, ¿verdad? Entonces eso se convirtió en un vicio en el pueblo de Israel en aquellos tiempos de Yazaryak, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo nuestro padre? Nuestro padre se cansó de eso, de esa actitud, de ese comportamiento del pueblo, ¿verdad? Entonces llegó el momento en que nuestro padre dijo, oye, tus celebraciones me son abominables. ¿Por qué? Porque no cumples Torah, porque no cumples mis ordenanzas, mis estatutos. No ayuda, no tienes rajén, mal llamada misericordia. No ayudas al pobre, no ayudas al huérfano, no ayudas al anciano, ¿verdad? Entonces, nuestro padre se cansó de todo eso. Entonces, por eso, claro que nuestro padre, ¿verdad? Ya tenía todo planeado, porque Él conoce perfectamente nuestros corazones y nuestras mentes, nuestras almas. Él conoce todo. Por eso, Él ya tenía predestinado, porque ya les expliqué, ¿verdad? Del tema de la predestinación, ¿verdad? Ya estaba escrito que tenía que venir el Mashiach, que tenía que venir Yahshua, ¿verdad? Para perdonar nuestros pecados. Era la única manera en que nuestro Padre nos podía perdonar, porque el pueblo fue muy desobediente. En toda la historia del pueblo ha sido muy desobediente, muy transgresor de Torah, muy idólatra. Y la única manera de podernos salvar, nuestro Padre, a todas sus almas escogidas, ¿verdad? Todo su pueblo escogido, su remanente fiel, sus ovejitas perdidas, era enviando a su Hijo amado, enviando a Yahshua, nuestro Mashiach, para perdón de nuestros pecados. Entonces, esa parte sí cambió, lógicamente, ¿no? El sacrificio del corderito para expiación de los pecados del pueblo de Yazar de Israel, ¿verdad? Cambió porque ahí sí vino Yahshua a sustituir al corderito, ¿verdad? Que se mataba por el pueblo de Israel para la expiación de los pecados. Esa parte de Torah sí cambió, pero ya estaba profetizado, ya estaba escrito que tenía que suceder. Entonces, una cosa es que haya cambiado lo del sacrificio de los corderitos, ¿verdad? Para expiación de los pecados, y otra muy distinta, que con eso haya abrogado toda la Torá. Esa es una confusión que trae el cristiano, es un error garrafal el creer eso, ¿verdad? Que porque él vino Yahshua, ¿verdad? A sustituir al corderito, con eso dicen ellos que ya está abrogada Torá, ¿verdad? Que ya fue eliminada. Entonces, ese es otro punto del cual ellos están confundidos. Y lo vamos a ver, lo vamos a aclarar conforme estemos leyendo, ¿verdad? Conforme vayamos leyendo lo que es Torah. Ahora vamos a leer el segundo libro, que es de Segunda de Timoteo. Timoyak es un nombre verdadero en hebreo. Timoyak, temeroso de Yahweh. Fíjense, Timoteo, ¿qué significa en español? Absolutamente nada. Su nombre verdadero es Timoyak. El Timoyak significa el temeroso de Yahweh y temeroso de Yahshua, por supuesto, ¿no? Acuérdense lo que dicen las escrituras. Cuando exaltas al Hijo, exaltas al Padre. ¿Por qué? Porque el nombre del Padre está en el Hijo. Cuando exaltas al Padre, exaltas al Hijo, porque es viceversa. Por eso muchos no han entendido la palabra aleluya, ¿verdad? Lo bueno que nuestro Padre dejó esa palabrita, porque sin querer y sin conocer, mucha gente están exaltando al Hijo y exaltando a nuestro Padre, cuando ellos dicen aleluya. Lleva el ya al último, el ya de Yahshua, el ya de Yahshua y de nuestro Padre Yahweh, ¿verdad? Bueno, pero ese es otro tema, ¿no? Vamos a seguir leyendo Segunda de Timoyak, el capítulo 3,
verso 15 al 17. Dice, del verso 15 al 17 dice así. Voy a ver si leí un poquito antes. Bueno, no, del 15 del 14 dice, pero persistes tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, has sabido Torah, esas son las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la emuná, mal llamada fe, que en Yahshua HaMashiach. Toda la escritura, toda Torah, es inspirada por Yahweh y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Yahweh sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Preparado para toda buena obra. Es lo que les comentaba. Torah es eso, ¿verdad? Nuestro Padre nos demanda ayudar al desprotegido, ¿verdad? Al menesteroso, al huérfano, a la viuda y a los ancianitos. Esa es la obra que nuestro Padre quiere que hagamos. Y aquí nos los está, ¿verdad? Nos los está diciendo muy claramente en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 15 al 17. Ahora vamos a leer el capítulo 4, verso 13 de Timoyac. 2 de Timoyac. Dice, trae cuando vengas el capote. Bueno, aquí se lo dice, está hablando Shaul de Tarso con Timoteo, ¿verdad? Y le dice, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Es decir, ¿cuáles pergaminos? Los de Torah. ¿Ah? Entonces, ¿qué quiere decir? Que Shaul de Tarso, tanto Shaul de Tarso como los demás apóstoles, enseñaban Torah, hermanos. Ellos enseñaron Torah. Ellos no enseñaron, pues, ¿cómo le diré? Ellos no enseñaron, es que fíjense, es que hay unas confusiones tan tremendas, ¿verdad? Que el Nuevo Testamento ni siquiera es un nuevo libro. El Nuevo Testamento son las profecías cumplidas del Antiguo Testamento. Bueno, no todas las profecías, porque hay muchas profecías todavía que no se han cumplido y que están por cumplirse. Por eso Torah es un libro que no tiene fin todavía, porque se tienen que cumplir las profecías de la segunda venida de Yahshua, por ejemplo, ¿verdad? Las profecías del mal llamado arrebatamiento, de la gran tribulación, del día del juicio. Se tienen que cumplir todas esas profecías. Por eso el libro de Torah es un libro que todavía no tiene fin, ¿verdad? Quien diga lo contrario, pues está equivocado, ¿verdad? Porque hay muchas profecías que están todavía, que no se han cumplido y que están por cumplirse. Vamos a seguir leyendo. Ahora vamos a ir a Isaías. Vamos a ir a Isaías para ver qué nos dice Isaías, capítulo 61. 61, verso 1 y 2. Dice así. El Rúa de Yahweh, mal llamado Espíritu, el Rúa de Yahweh, el Adón, está sobre mí, porque me ungió Yahweh, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Aquí está hablando, en Isaías, está hablando Yahshua. ¿Ah? Es decir, yo ya les expliqué por ahí, ¿verdad? Que en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, era conocido Yahshua como Yahweh Hijo. Es decir, había Yahweh Padre y Yahweh Hijo. Bueno, entonces aquí está hablando Yahweh Hijo, dice, el Rúa de Yahweh, el Adón, está sobre mí. O sea, el Rúa de nuestro Padre Yahweh,
dice Yahshua, está sobre mí, porque me ungió Yahweh, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿A qué vino Yahshua? ¿Verdad? A predicar las buenas nuevas de salvación. Aquí dice, nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Yahweh y el día de venganza de Yahweh, y el día de la venganza de Yahweh nuestro, a consolar a todos los enlutados. Voy a continuar porque aquí también está muy puntual. A ordenar que a los afligidos de Tisión, o sea, allá en Jerusalén, se les dé honra en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de rúa angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Yahweh, para honra suya. ¿Verdad? ¿A qué vino Yahshua, hermanos, hermanas? ¿A qué vino? A darnos las buenas nuevas de salvación. A eso vino, ¿verdad? Como dice aquí, ¿verdad? A darle libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Vino a proclamar el año de la buena voluntad de Yahweh. Y también, fíjense bien, y el día de la venganza de Yahweh nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y ya vimos a qué vino, ¿no? Sanar enfermos, ¿verdad? Y sobre todo también, ¿verdad? Vino a todo el necesitado, ¿verdad? A darle esa gran noticia, ¿verdad? De salvación. Bueno, vamos a continuar ahora en el capítulo 66, igual de Isaías. Capítulo 66, verso 23. Vamos a ver qué nos dice Isaías. En el verso 23, fíjense lo que dice. Bueno, vamos a leer desde el 20, dice. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Yahweh. Es decir, aquí está hablando en el 20 de capítulo 66, verso 20 de Isaías, cuando nuestro Padre a través de Yahshua viene por nosotros, ¿verdad? Yahshua manda por nosotros y nos lleva con él. ¿Verdad? Aquí dice, y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Yahweh, en caballos, en carros, en literas, en muslos y en camellos, a mi Kadosh monte de Jerusalén, dice Yahweh, al modo que los hijos de Israel de Yazar traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Yahweh. 21 dice, y tomaré también de ellos para Cohenim, mal llamados sacerdotes, y levitas, dice Yahweh, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Yahweh, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Yahweh, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, dice nuestro Padre, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Tremendo, tremendo el juicio, ¿verdad? Pero aquí confirmamos, ¿verdad? Que nuestro Padre dice que celebraremos. Uno de los mitzvot, del mal llamado mandamientos, hermanos, hermanas, es el cuarto mitzvot, mal llamado cuarto mandamiento, que es el que dice lo de las Moed, mal llamadas fiestas, ¿verdad? Que dice que las fiestas Kadosh, ¿verdad? Acá en la Biblia dice santificará la fiesta, es decir, que las harás Kadosh, que celebrará las fiestas conforme nuestro Padre nos las dejó en los tiempos señalados. Ese es un mitzvot, mal llamado mandamiento, que los cristianos no quieren cumplir tampoco, porque dicen ellos que ya está derogada Torah, ¿verdad? Pero aquí claramente nuestro Padre nos está diciendo todo lo contrario, que de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dice Yahweh.
¿verdad? Ok, vamos a continuar con el libro de Lucas ahora. Vamos a irnos a Lucas, ¿verdad? Por aquí lo tengo. Lucas capítulo 4. Capítulo 4, verso 16 al 19. Lo vamos a leer, ¿no? Desde el 14 vamos a leer. Dice, y Yahshua volvió en el poder del Rúa a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era honrado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, el libro que acabamos de leer. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Rúa del Adón está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Adón. Aleluya. Qué contundente está, hermanos. Ahorita yo les acabo de leer precisamente Isaías 61, verso 1 y 2, donde precisamente confirma lo que nos está diciendo aquí en Lucas. En Lucas del 16 al 19. Lo voy a volver a leer porque es importante que lo entiendan esto. Dice, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Fíjense bien, el día de reposo, todos los días de reposo, Yahshua iba a las sinagogas, ¿verdad? A leer Torah, a llevar el mensaje de nuestro Padre, ¿verdad? ¿Cuál era el mensaje? El que viene aquí a dar las buenas nuevas de salvación. De acuerdo, pues por eso dice aquí, conforme a su costumbre. Y se le dio, dice, el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Aquí, fíjense, Yahshua mismo se lo leía para que ellos entendieran que se trataba de él. Que ya Isaías estaba hablando de la venida de Yahshua. ¿Y la venida a qué? Fíjense lo que dice, el Rúa del Adón está sobre mí. Eso ya lo había dicho Isaías, lo dijo 700 años antes de que viniera Yahshua, lo dijo Isaías, o un poquito antes creo, un poquito antes. Más de 700 años antes de Yahshua, Isaías ya lo había dicho. El Rúa del Adón está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Adón. Aleluya. Entonces, aquí se está cumpliendo la profecía, hermanos, hermanas, es lo que les digo. El Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, es el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Aquí claramente, ¿verdad? ¿Qué enseñaba Yahshua en la sinagoga? Pues Torah. ¿Qué leía Yahshua? Aquí mismo lo está diciendo que leía Isaías, el profeta Isaías. Es decir, ¿cómo es que abrogó Torah? ¿Cómo es que de buenas a primeras dio fin a la Torah? ¿Verdad? Pues claro que no. Aquí está mismo, si él mismo lo estaba enseñando Torah, ¿cómo la iba a abrogar si él mismo la estaba enseñando? ¿Verdad? Entonces, son de los de las revelaciones que no le llegan a los cristianos, ¿verdad? Ellos siguen con esa venda que no les deja ver. Pero aquí está claramente que Yahshua enseñaba Torah. Los apóstoles ya vimos, Shaul de Tarso y los demás apóstoles enseñaban Torah. Entonces, ¿cómo la iba a abrogar si estaba enseñando Torah? ¿Verdad? Increíble. Pero así es, hermanos. El cristiano no puede ver esto porque
pues ya les he comentado, ¿no? Que la verdad no es para todos, ¿verdad? Les va a llegar su momento, a su revelación, pero aquellos cristianos que sean parte del pueblo escogido de nuestro Padre Yahweh, a eso les va a llegar la revelación, ¿verdad? Y quizás algún otro, porque ya les dije que va a haber extranjeros que también se van a salvar, pero en su debido tiempo, ¿verdad? También les va a llegar la revelación, pero a través de nosotros les va a llegar la revelación. Bueno, entonces vamos a continuar ahora con Lucas, pero en el capítulo 4, pero vamos a leer el verso 20 y 21. Vamos a continuar porque me queda hasta el 19. El 20 dice así. Dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro. O sea, Yacho cuando terminó de leer, enrolló el libro y lo dio al ministro y se sentó, dice. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen edut, mal llamado testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de bondad, mal llamada gracia, que salían de su boca y decían, y decía la gente que estaba ahí, fíjense bien, ¿no es este el hijo de José, Yahose en hebreo? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum. Haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Serepta de Sidón, y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio, ¿verdad? Entonces, de aquí sale la famosa frase que conocemos, que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Igual le sucedió a Yahshua también, y aquí nos los compartió. Muy bien, entonces seguimos con Lucas, pero ahora vámonos al capítulo 24 de Lucas, capítulo 24. 22, 23, capítulo 24, verso 44. Sabemos que Lucas, su nombre es Gilel, ¿verdad? Mal llamado Lucas. Bueno, vamos al 24:44. Dice así. Y les dijo, bueno, un poquito antes. Desde el 40. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dijeron, parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo, estas son las palabras, las de Barín, que significan palabras, estas son las de Barín, palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, que sabemos que es Torá, en los profetas y en los salmos. Aleluya. Ahí está confirmándonos Yahshua lo que les comenté hace ratito. Claramente, Yahshua vino a cumplir lo que de él se habló, o lo que de él se habla, ¿verdad? En la ley de Moisés, que es Torá, en los profetas y en los salmos. Aleluya.
A eso vino Yahshua, a cumplir Torah, no abrogarla, no a derogarla. Eso es un error por parte del cristiano. Y aquí lo estamos conformando, lo estamos, perdón, comprobando, ¿verdad? Y la misma escritura nos va a estar dando la respuesta de este tema, que es la pregunta: con la gracia abrogamos Torah. Aquí nos lo está dando la respuesta a las escrituras. Ahora vamos a leer lo que es el libro de Efesios, ¿verdad? Vamos a leer lo que es Efesios capítulo 2, verso del 12 al 19. Y dice así, desde el 11, vamos a leer. Dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, aquí ya ese tema ya lo vimos, ¿no? Ya sabemos quiénes son los gentiles, son los goyim, somos los de las 10 tribus de la casa de Israel que andamos dispersos por todo el mundo. Entonces aquí cuando se dirige a gentiles, ya saben ustedes a quién se estaba dirigiendo. Ok. Por tanto, dice: acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano de carne. En aquel tiempo estabais sin Mashiach, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin tikva, y sin Yahweh, sin Elohim ya en el mundo. Pero ahora en Yahshua nuestro Mashiach, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mashiach. Porque Él es nuestra Shalom, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Cuáles ambos pueblos? Que la casa de Israel, la casa de Judá. De esos son los ambos pueblos cuando habla. Hizo uno, un solo pueblo de las 12 tribus, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear. Aquí viene una confusión, si ustedes lo leen así literal, aboliendo, dice, en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos. ¿Cuál es la ley de los mandamientos, hermanos, hermanas? Aquí es donde les digo yo que las Biblias no te aclaran cuando hablas de la ley de Moisés. ¿Por qué no dice aquí la ley de Moisés? ¿Por qué no dice aboliendo en su carne las enemistades, ¿por qué no dice aboliendo la ley de Moisés? ¿Por qué dice ley de mandamientos expresados en ordenanzas? Porque aquí no está hablando de la ley de Moisés, hermanos y hermanas. Aquí está hablando de la ley de los judíos, es decir, del judaísmo está hablando. La ley de los fariseos. Yahshua los enfrentó muchas de las veces con Torah, diciéndole, bueno, ¿qué dice la ley de Torah? Acuérdense cuando le observaron, que dijeron, bueno, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Decían ellos, los fariseos, porque uno de ellos agarró un pan, ¿no? Y no se había lavado las manos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué quebrantan Torah? Le decía el fariseo. No, ¿por qué quebrantan la ley? Les dijo los fariseos a Yahshua. Y Yahshua le respondió, bueno, dice, también ustedes quebrantan la ley de Moisés. Ahí les dice, Yahshua les hablaba de la ley de Moisés. ¿Ah? Y les decía que por qué no, ¿verdad? ¿Por qué no honraban a su padre y a su madre? Es decir, ellos tenían la costumbre de que, fíjense lo que les decían a su mamá, a su papá, ¿verdad? Para no ayudarlos, decían ellos, no, pues es que yo ya lo di como ofrenda, ¿verdad? Lo ofrenda a la sinagoga, y dejando ¿verdad? Sin sustento a sus padres. Es lo que Yahshua le reclamaba cuando Yahshua les decía, oye, pero ¿cómo? Si la ley de Moisés te dice, honra a tu padre y madre.
Es decir, claro que nuestro Padre entiende que primero son las necesidades de nuestros padres, ¿verdad? De nuestras familias. Por supuesto que cuando tenemos necesidades, pues nuestro Padre no nos va a exigir, ¿verdad? Que, que aportemos, ¿verdad? Una ofrenda voluntaria, ¿verdad? A lo que es, a lo que es su obra, ¿verdad? A los que hacen la obra, ¿verdad? ¿Cómo las ofrendas para qué servían? Precisamente para eso eran, para ayudar a los necesitados, ¿verdad? A los huérfanos, a las viudas y a los ancianitos, ¿verdad? No es que esté prohibido dar ofrenda voluntaria, no está prohibido. Pues aquí Yahshua, ¿verdad? Ellos recibían ofrenda de las personas, inclusive Judas, Yahudá de Quirio, mal llamado Judas Iscariote, pues era el tesorero. Era el tesorero, era el que recibía el dinero y lo administraba, ¿verdad? Entonces no está prohibido dar ofrenda voluntaria, ¿verdad? No, está en Torah. El problema es que no, eso no es exigible. Es decir, ningún pastor, como lo hace el cristiano te da muchas predicaciones de prosperidad y de que siembra para cosechar y de que mira que tú seas un buen dador, un buen ofrendador y nuestro Padre te va a duplicar, a triplicar lo que tú ofrendas. Así es el cristiano, el pastor cristiano, ¿eh? Eso es falso. Eso no se debe de predicar. La ofrenda nunca se debe de predicar, porque quien dé una ofrenda, ¿verdad? Voluntaria, tiene que ser voluntaria y siempre y cuando de acuerdo a las posibilidades de la persona y de acuerdo a lo que nuestro Padre le ponga en su corazón dar. No se debe de exigir. Y es lo que hace el pastor cristiano. Exige, ¿verdad? Entonces, eso, la ofrenda, no hay ningún problema, sí se puede. Aquí lo traigo a colación por el capítulo que estamos leyendo. Dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Esa ley es la ley del judaísmo, la ley de los judíos, la ley de los fariseos, ahora llamados los rabinos. ¿Por qué? Porque ellos no leen Torah, ellos no siguen Torah. ¿Saben lo que ellos leen? Lo que ellos obedecen son preceptos de hombres, preceptos de rabinos, de supuestamente gente sabia de ellos, que ellos interpretaron Torah y escribieron sus libros y ellos le hacen caso, obedecen a los libros que escribieron esos rabinos, ¿verdad? Que no tiene que ver con Torah. Muchas de las cosas no tienen que ver, algunas sí, pero muchas de las cosas no tienen que ver con Torah. Y pues extravían al que quiere pertenecer al judaísmo y lo llevan hacia desobediencia, ¿verdad? Entonces, por eso aquí Yahshua les decía, Yahshua siempre les refutó diciéndole, ¿qué dice la ley de Moshe? ¿Qué dice la ley de Moshe? ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Porque ellos tienen libros, por ejemplo, como el Talmud, el Mizrah, Yetzirah, creo que uno, el Zohar, entre otros, el Kabbalah, ¿verdad? Lecabel, que le llaman ellos, el de la Cábala, el libro de la Cábala. Entonces, vean todos esos libros que tienen, eso sí, los siguen al pie de la letra, pero no Torah. Por eso Yahshua les refutaba siempre, les peleaba con Torah. Porque, por ejemplo, ¿qué tiene que ver el lavamiento de las manos? Eso no viene en Torah. Entonces, pero sin embargo, ellos sí lo tienen en su libro del Talmud. Y lo respetan y lo cumplen. Entonces cumplen ese libro, pero no cumplen Torah, es lo que les decía Yahshua, ¿verdad? Oye, cumplan. Torah te dice que honres a tu padre y a tu madre, que no lo dejes sin sustento. Y ellos supuestamente por darlo de ofrenda dejaban sin sustento a sus padres y es lo que Yahshua no les dijo. Torah no dice eso. Torah dice que honres a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Entonces
También se lo revirtió ahí Yahshua. Y vamos a continuar, dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo, o sea, un solo pueblo, y nuevo hombre, dice, haciendo la shalom, la paz, y mediante el madero, mal llamado cruz, reconciliar con Yahweh a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de shalom a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Rúa al Padre. Cuando dice, y vino, anunció la buena nueva de Shalom a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Quiénes son los que estábamos lejos? Nosotros, hermanos, la casa de Israel, los que estábamos fuera de Israel, que andamos dispersos por todo el mundo. ¿Y quiénes son los que estaban cerca? Pues nuestros hermanos de Yahudá, porque ellos siempre han estado allá en Jerusalén, el mal llamado Jerusalén, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere. Dice el 19, para cerrar aquí con Efesios, dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los Kadosh y miembros de la familia de Yahweh. Nos está diciendo nosotros, hermano, hermana, ya no somos extranjeros, porque así nos catalogan como extranjeros a nosotros, la casa de Israel, las 10 tribus que andamos dispersas por todo el mundo, porque acuérdense, las 12 tribus, los que pertenecemos a las 12 tribus, no somos extranjeros, ¿verdad? Sin embargo, como las 10 tribus se paganizaron y se fueron a los países extranjeros y siguieron las tradiciones de esos países extranjeros, hay cuenta que nos consideraron como extranjeros nuestros hermanos Yaudín. Hasta la fecha, hermanos, hermanas, ¿verdad? Nuestros hermanos Yaudín no les somos tan agradables, ¿verdad? Porque ellos se sienten que son, ¿sí me entiende? Lo máximo. Ellos se sienten que ellos tienen la verdad y que están, ahora sí que tienen la protección de nuestro Padre, ¿verdad? Y que están haciendo la voluntad de nuestro Padre y que nosotros, las 10 casas que estamos dispersas por todo el mundo, a nosotros ellos no nos quieren. Hasta la fecha, hasta ahorita ya en Israel, ¿verdad? Nuestros hermanos Yaudín no nos quieren a la casa de Israel porque nos dicen ellos que nos paganizamos, ¿verdad? Y que somos idólatras y que no, muchas cosas nos dicen, hermano, pero va a llegar ese momento. Está la profecía en que nos juntarán y seremos un solo pueblo, ¿verdad? Ya juntas las 12 tribus de Israel. Bueno, aquí nos vamos a quedar en el libro de Efesios, ¿verdad? Se me agotó el tiempo también para este segundo audio, hermanos, hermanas, ¿verdad? Pero vamos a continuar con un tercer audio sobre este tema, ¿verdad? Muy interesante y muy importante que también lo sepan ustedes. Por lo pronto, que nuestro Padre les guarde y les bendiga a todos en el nombre de Yahshua, nuestro Mashiach, y shalom, shalom para todos. Amén, amén.